este lugar, pero damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder estar una vez más para predicar su palabra, una vez más para poder aprender. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en esta noche y el Espíritu Santo sea abriendo nuestros ojos del corazón, nuestros ojos de adentro, y Él sea tocándonos a través de su palabra y permitiéndonos recibir de Él. Que Él sea permitiéndonos ser llenos y alcanzar toda comprensión espiritual. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar en esta noche y compartir con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de llegar aquí con vida. Gracias por limpiarnos, por perdonarnos, por estar con nosotros en esta semana, Señor, y guardarnos. Te queremos bendecir, Señor. Te queremos agradecer. Gracias por el pan que está preparado en esta noche. Yo te pido que tú seas tocando las vías y los corazones que llegan a la prédica y haciendo algo especial, mi Dios, por amor de tu nombre. Seas enseñándonos, instruyéndonos y edificándonos para bien. En el nombre de Yeshua de Nazaret, lo rogamos. Amén. Bueno, el tema que el Padre ha puesto en mi corazón en esta noche, creo que desde hace algunos días ya me lo había hablado, se llama aprendiendo a recibir la palabra. Y en alguna ocasión les comenté que sentí de parte del Padre a través del Espíritu de que el pueblo no estaba capacitado para recibir la palabra, de que no hemos sido enseñados bíblicamente cómo recibir el mensaje cada que nos reunimos, sea un martes, sea un viernes o sea un sábado, para recibir la palabra. Y al no estar siendo capacitados, entonces me hacía entender de que el vino nuevo, la enseñanza nueva, la palabra nueva, se está perdiendo. El vino nuevo se está perdiendo porque no sabemos recibir la palabra, no la sabemos contener. Entonces esta predicación surge de esa manera. Entonces el Padre me hacía entender, enséñales a recibir. Y lo primero que le quiero decir, que para poder recibir la palabra, lo hablamos en una ocasión. Quiero saludar a los hermanos, a mi hermano Neider, a la hermana Clara, a la hermana Jimena, qué gusto mi hermana Jimena poderla ver, a mi hermana Luz. Entonces, les decía que lo primero que tenemos que tener es un odre nuevo. Y cuando hablamos de odre nuevo, hablamos de la capacidad de poder contener lo nuevo. Tenemos que tener una transformación mental, escúcheme bien. Y cuando me refiero a mental, me refiero es a una renovación en el espíritu de nuestra mente para poder contener lo nuevo que se va a enseñar. Porque si no, lo nuevo que se va a enseñar se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque lo nuevo, por lo general a algunos les da temor. Y por lo general lo nuevo es símbolo y sinónimo de amenaza. Les enseñaba alguna vez por el Espíritu Santo que tememos a lo desconocido. Algo que se desconoce, pues le tenemos miedo. No se ha visto. De Jesús decían, esta enseñanza es nueva. Nunca tal hombre ha hablado así. ¿Qué doctrina es esta que con autoridad echas fuera a los demonios? Entonces lo primero que tenemos que tener es un odre nuevo. Que creo que muchos de ustedes ya están empezando a tener un odre nuevo para contener la nueva enseñanza que se está realizando. Y un odre nuevo significa una nueva mente. Tienes que pensar de una manera diferente para poder contener la nueva enseñanza. Porque si te quedas al molde que te enseñaron, si te quedas a las tradiciones que te arraigaron en tu corazón, si te quedas con viejos patrones, por más antiguos que sean o por más años que de pronto hayan existido en la iglesia, y no recibes lo nuevo que el Espíritu está dando, no vas a crecer. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, tenemos que tener una renovación en la mente de nuestro espíritu. Tenemos que renovar nuestra mente. Un ejemplo, hermano Daniel, por ejemplo, una de las cosas que nos habían enseñado antiguamente y que con eso la iglesia estuvo acompañada, es de que, por ejemplo, que si fallábamos,
no podíamos buscar a Dios. Pero la Biblia te enseña que si has fallado o la has regado, como dicen los mexicanos, antes más tienes que acudir a la presencia por ser limpio y por estar cerca de Dios. Hay algunas de estas enseñanzas que el Padre nos ha permitido discernir y que el Padre nos ha permitido abordar y empezar a hacer una limpieza en nuestra mente de algunas tradiciones, enseñanzas y patrones que llevamos con nosotros que por años nos han detenido y es necesario cambiar. ¿Me siguen? Creo que de eso nos ha hablado el Padre mucho. Entonces, primero tiene que revisar si su odre es nuevo. ¿Su odre es nuevo? Nos habían enseñado que el modelo de predicar la santidad de Dios es condenando a todo el mundo. Y nos enseñaron que la forma correcta de predicar la palabra es colocando juicio sobre el hombre. Sin embargo, el hombre nuevo, el hombre del Espíritu, entiende que la palabra comienza llegando con paz. Y que cuando Jesús envía a los mensajeros les dice, a la casa que entren digan paz a esta casa. Bueno, le estoy dando algunos ejemplos de cómo nuestro pensamiento y nuestra mente debe de cambiar para recibir más. Cuando el odre está viejo y se le echa el vino nuevo, cuando se están fermentando, ¿sabe qué pasa con los odres? Se empiezan a ¿qué? A inflar. Entonces muchos se revientan. Porque no tienen la capacidad elástica, la elasticidad de poder adaptarse a la enseñanza. Entonces usted tiene que ser un odre nuevo, para que cuando venga algo nuevo, mire hermano cómo nos habla el Espíritu Santo. No iba a empezar por acá, pero no sé por qué me detuve, algo me dijo acá y mire. Estamos hablando de que cuando el vino nuevo se echa en un odre, el odre empieza a ceder, empieza a ser como elástico, por eso es de cuero. Bueno, elástico me refiero pues a expandirse. Quiere decir que las nuevas enseñanzas tienen la intención de expandir ¿qué? ¿Ah? Las nuevas enseñanzas traídas por el Espíritu tienen la intención de ¿qué? Tienen la intención de expandir su mente, la mente espiritual. ¿Me está escuchando? Así que el hombre espiritual, escúcheme bien, estoy buscando por acá una referencia. Así que el hombre espiritual no es un hombre rígido, sino un hombre que está abierto a lo que viene del Padre y puede expandirse. El odre al que se refiere la parábola de Jesucristo era una bolsa hecha de cuero, usualmente de cabra, y en tiempos bíblicos se usaban especialmente para contener líquidos. Una vez curtido se aplicaba una costura alrededor del cuero, dejando solamente un orificio en la parte del cuello por donde era vertido el líquido para su preservación. El vino nuevo recién obtenido se vertía en el odre y se dejaba reposando. Conforme el vino iba fermentando, la bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión de gas en el contenido. Cuando el odre era viejo y debido al mucho uso, perdía su elasticidad y se ponía muy duro. Las personas más rígidas, escuche eso, las personas más duras, oiga esto hermano que está aquí a mi alrededor, son aquellas, y es una característica, ¿sabe qué mi hermano y mi hermana? De que no son odres nuevos, porque no tienen la capacidad de cuando se enseña la gracia o el evangelio que vino a explicar Jesús, que ese es el evangelio del vino nuevo, porque el vino alegra el corazón, porque el vino tiene muchos sinónimos bonitos en la Biblia, se hacían las ofrendas, es porque no tienen que odres nuevos, porque el odre nuevo no es rígido ni es duro y tiene la capacidad de estirarse, de ser elástico y de contener. Quiere decir, hermanos, que cuando recibimos una enseñanza nueva, por lo general, a ver, nuestra mente en sí lo contiene,
pero parece que ese vino nuevo quiere anchar y quiere expandir. Debes de ser de una mente abierta en el espíritu, hablando. Hay gente que a lo nuevo de una le colocan un no. Hay gente que a lo nuevo de una lo van desacreditando. Hay gente que a lo nuevo lo van dando de baja, no. Pero el de mente nueva, el de espíritu nuevo y el que ha nacido de nuevo, comienza a expandirse, a expandirse, a expandirse. Y entre más se expanda y esté dócil a la enseñanza, no se va a romper. Oiga, el Espíritu Santo hoy me está hablando, yo no iba a predicar de esto, o sea, no era el primer punto. Nota lo siguiente, que las personas que por lo general son rígidas y duras y que tienen un odre nuevo, tarde que temprano se van a ¿qué? ¿Se van a qué? A romper. Por eso no logran entender. Por eso hay sistemas de alarma, por eso actúan de una manera distinta. No pueden recibir. Y la manera de ellos poder mostrar de que no pueden contener lo nuevo es rompiéndose. Muchos se van a romper con las nuevas enseñanzas que el Padre va a mostrar, con las doctrinas que Él está revelando, con lo nuevo que el Espíritu está haciendo. Hermanos y hermanas, hay cosas nuevas que Dios va a empezar a hablar. Hay moveres nuevos que Dios va a traer, diseños nuevos que el Señor va a hacer. Y usted debe de ser un odre nuevo. Entonces lo primero que vamos a mirar en este mensaje de cómo recibir la palabra, porque repito, el Señor me decía, se está perdiendo el vino, Daniel, enséñeles a recibir. Yo se lo dije a mi mamá, el día que recibí la palabra me acuerdo que estaba allí. Le dije, mami, mire, el Padre me acaba de poner algo en el corazón. El pueblo no está recibiendo la palabra. Así que lo primero que debes de asegurarse es si tú eres ya un odre nuevo. Porque si no te vas a romper. Y el vino nuevo se perderá. Ahora, no solo vas a ser un odre viejo, sino un odre viejo y roto. Nunca van a poder contener ni lo viejo ni lo nuevo. Sé de mente abierta para escuchar la palabra. Muchos querrán que no te expandan. Y en el momento en el que el gas del vino que empieza a fermentar y de otra manera el Espíritu Santo comienza a hacer el proceso para tratar de llenarte con lo nuevo que hay, muchos van a querer colocar fronteras y van a querer demarcar líneas alrededor de ti para que no te expandan, para que tu vida no vaya a un nuevo nivel. Te pondrán miedo, te llenarán de condenación o te llenarán de juicio. Sin embargo, tú sigues expandiendo tu odre a través del vino que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. No temas. Expándete. Yo creo, hermano Yegis, que otra manera de ver esto es cuando dice que refuerza tus estacas o que las hagas más grandes, que las amplíes. No tengan miedo de ampliar sus estacas. Muchos tratarán de reducirlos, de no hacer que te expandas, de no hacer que te multipliques. Muchos tratarán de que no seas elástico ni de mente abierta. Y con doctrinas y enseñanzas te pondrán fronteras, tú pásalas. Tú eres un odre nuevo. Y el Padre quiere derramar un vino nuevo sobre ti. Entonces, lo primero para poder contener esta palabra del Evangelio es que usted sea un odre ¿qué? Un odre nuevo. El Señor también lo explicó con lo del vestido, que una vez lo explicamos. Que no se pone, ¿cómo se dice? Retazo de vestido viejo en vestido nuevo. No se puede. O eres nuevo o no lo eres. Tal vez peleas con la enseñanza porque te falta pedirle al Padre en oración que renueve tu mente. Usted va a encontrar que Pablo habla siempre en el Nuevo Testamento de renovar el espíritu de vuestro entendimiento, porque habla siempre de renovar y de no conformarnos. Escuche la palabra. Vamos por favor para allá.
Romanos capítulo 12. Creo que esta enseñanza va para de pronto 2 predicaciones. Vamos para el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Bueno, el verso 2, vamos al verso 2, por favor. Mire, no os conforméis, y la palabra en griego es susgematizo, que significa formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. Entonces dice, no se conformen a este siglo. ¿Cuál es una manera de yo no conformarme? Ahí está la respuesta. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 3 palabras claves. Diga conmigo, conformar, transformar y renovar. Estamos hablando que no nos podemos quedar con la forma del odre viejo. No nos podemos quedar con las tradiciones y cosas que tal vez nos enseñaron y que la iglesia se mantuvo así por un tiempo, sino que nos invita la Biblia a renovarnos y a hacer de nuevos odres, porque habla de odres nuevos, si se supone que lo viejo es mejor. ¿Y por qué se habla de vino nuevo si se supone que el vino antiguo es el mejor? ¿Cómo no me conformo? Transformándome cada día. ¿Usted está transformando su mente para recibir la palabra diariamente o no? Porque si no, lo que yo hablé aquí a través del Espíritu Santo no te va a servir, no me va a servir a mí. Y yo ya he pasado por ahí, donde el Padre me da una palabra nueva y a través de los días vuelvo por alguna circunstancia o situación y vuelvo a estar en la misma situación, viendo si creo o si sigo al molde que me han enseñado por siempre. Eso a veces hasta lo hacemos inconscientemente. Te estás conformando. Esto, entonces me temo que te hace falta transformación. Hermano Dani, quiero ser transformado. Sencillo, renuévese. ¿Cómo? En su entendimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra. Hace algunos días, estaba pensando porque yo creo que hay más pasajes. Voy a ver si saco una concordancia. Pero he leído 2 pasajes al menos, hermanos míos, donde veo que los apóstoles decían que oraban para que el pueblo comprendiera la palabra. Donde ellos decían, postramos nuestras rodillas, vamos a leerlo, creo que los tengo acá, para que miren la importancia de este tema, porque no vamos a recibir. Mire, hay personas que el Señor estaba limpiando, gente que sentía paz mental, gente que sentía liberación. Y yo no sé qué pasó, pero el temor fue tan grande sobre ellos que retrocedieron y volvieron atrás. Y eso es impactante y nos puede pasar, no estamos exentos. ¿A qué profundidad te ha impactado la palabra? Pero bueno, vamos a mirar ahorita y quiero que apunten por favor algunas cosas que el Padre me estuvo dando para esta predicación. Entonces quiero que leamos los versos por qué los apóstoles doblaban las rodillas, cuál motivo tenían para orar. Vamos al primero. Perivera, déjenme, yo voy. Déjenme. Quiero saludar a la hermana Rica que también está por ahí, bueno, y a todos los que están ahí que tal vez no dicen, pero quiero saludarlos a todos. Vamos a ver si es este. Repito, esto no lo tenía para decirlo, pero por algo el Padre comenzó y por aquí iba a comenzar de otra forma, pero el Padre, mire cómo nos ha hablado. Hay que ser de mente abierta, no sea cerrado. Alguno dirá, ¿y ser de abierta es peligroso? No, recuerde que la nueva enseñanza siempre lo va a expandir. Acabamos de leerlo. El cuero es elástico, quiere decir que te va a expandir más. Nunca te va a reducir, nunca te va a conformar. Así que más vale que empecemos a tener una mente abierta en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver si es este de acá.
Mire, acompáñeme por favor a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué doblaban rodillas los apóstoles? Oiga, y me pareció importante porque justo en esta tarde, bueno, en esta mañana estaba viendo algunos TikTok y justo salió uno que decía eso. Y me pareció curioso y yo ya lo había notado. Yo, tremendo padre, porque esto lo había notado. Mire, vea. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, hermano apóstol, o hermano Dani, o hermano de intercesión, ustedes que están allá, por favor, ore por mí, hermano apóstol. ¿Y por qué quiere que te ore? Mire, los apóstoles en el primer siglo ni siquiera necesitaban que le pidieran oración por las ovejas. Tenían un motivo para orar. Tenían un motivo. Saludo a mi hermana Lucía, qué bendición que esté, hermana Lucía, un abrazo. Tenían un motivo para orar. ¿Y sabe cuál era? No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Uy, el apóstol está orando por mí. Uy, el hermano Daniel está orando por mí. ¿Y por qué está orando, hermano Daniel? Por una casa, por un carro. Eso es bueno, pero hay algo mayor por lo que puedo orar por usted. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y yo me asombré. No encuentro el otro texto, pero hay otro donde ellos también decían que había un apóstol que también doblaba rodillas. ¿Y sabe para qué? Para que ellos pudieran entender. Hermanos, si pudiéramos comprender cuán necesario es aprender a recibir la revelación de la palabra. Cuando usted lee, cuando escucha una predicación. Vea, Efesios 3, capítulo 14, vamos a leer este otro. No puedes permitir que el vino nuevo se te esté derramando cada que lo estamos predicando. Cada que lees la escritura, no puedes. Si el Padre te ha enseñado de que Él está contigo, ¿por qué dudamos? Se ha enseñado que nos puede levantar, que nos puede limpiar. ¿Por qué vuelves atrás con un error cometido y quieres alejarte de tu presencia y no vienes a Él que te está esperando con los brazos abiertos? Si hemos predicado del amor y todas estas enseñanzas y revelaciones tan bonitas, no puedes volver atrás. No puedes volver a la forma antigua. Tienes que antes expandirte más. Vea, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablamos del espíritu de nuestra mente, lo que tiene que ser renovado. Y a medida que se renueva, me transformo. Y mientras me transformo, no me conformo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo soy lleno de toda la plenitud de Dios? La semana pasada hablamos de la plenitud que mora en Cristo. ¿Me siguen? Que en él moraba toda la plenitud de la deidad. Le quiero preguntar, ¿cómo voy a ser lleno yo pleno? Porque hablábamos de que hay canciones que dice, lléname, lléname, Señor. Cantamos la canción de ahora, Espíritu Santo, ven. Y le decimos a él que nos llene. ¿Pero llenos de qué? Y vimos todas las llenuras que hay en la Biblia. Yo no solamente puedo ser lleno del Espíritu Santo. Vimos que somos llenos de bondad, de fe, de gozo, un montón de cosas. Todo eso es la plenitud, pero ¿cómo soy lleno? A medida que voy comprendiendo y obteniendo conocimiento de la palabra.
Hermano, ¿escuchó eso? ¿Cómo soy lleno de toda la plenitud? A medida que voy conociendo y comprendiendo la palabra y permitiendo que la enseñanza nueva expanda mi odre. Entonces más vale que tengas un odre nuevo. Ay, hermano Daniel, usted a veces dice cosas, pero ay, a mí me da como miedo porque usted a veces dice unas cosas nuevas y siempre le da uno susto. Tranquila, te estás expandiendo. Hablamos de que el odre nuevo tiene la capacidad, el cuero de cabra tiene la capacidad, cuando es nuevo, de expandirse cuando el vino suelta los gases para fermentarse. Te estás expandiendo. Entonces va a ser un poco porque no es un estado natural. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Renovarnos cuesta trabajo. Empieza a expandirse nuestra mente. Lo segundo que les quería decir antes de entrar en el tema como tal, porque aún no hemos entrado, y es espectacular, es lo siguiente. Hace algunos llamín para todos los que ven Facebook y los invito, y también en Instagram, porque vamos a empezar a montar algunos videos de tópicos de pronto controversiales, pero eso se va a hacer por Instagram. Así que por favor saquen Instagram, hermanos. Hablen con un hijo o con alguien que se los ayude a sacar. Vean un tutorial en YouTube. Porque es la idea. Hace unos días entonces compartía un video y el Señor me permitía entender lo siguiente. ¿Dónde se valora más el agua? ¿En Colombia o en el África? En África, ¿por qué? Es correcto, porque escasea, porque no es común, como aquí en Colombia. A donde sea que vayas encuentras agua, donde quiera que estés, y barata. Y el Señor me permitía entender, les estoy haciendo participantes de una palabra nueva. Y les estoy haciendo participantes de una enseñanza que va a cambiar las vidas de muchos de ellos y sus corazones. Pero si no la aprecian y no la valoran porque es común en el canal de Agua Viva o cuando el Padre te habla por otro pastor o cuando el Padre mismo te revela por la escritura un verso, si no lo aprecias porque es común, ¿sabe cómo me di cuenta? Hace unos 8 días estábamos con el hermano casi a las afueras de la ciudad de Medellín y pudimos compartir el tema con un joven. Y yo me asombraba, yo decía, tan tremendo que un verso para un inconverso que no está en la tónica de usted y yo de estar recibiendo entre semana 3 veces a la semana palabra, o usted que escucha emisoras cristianas, usted que lee la Biblia. Para ellos una palabra que usted lee de la Biblia por el Espíritu Santo y con sabiduría, para ellos va a ser una frescura y para ellos va a ser todo en ese día. Yo lo pude ver con mis ojos. Pero muchas veces nosotros ni hacemos el esfuerzo de conectarnos o de escuchar la palabra. No me refiero a todos, porque yo sé que hay muchos que aman la palabra. Eso es en otro lugar. Pero lo que quiero decirles es, valoremos el vino nuevo. Valora el vino nuevo. Se nos ha entregado un vino nuevo, valoremos los hermanos y hermanas que me están escuchando. Valora el vino nuevo que Dios te está dando. Valora el vino nuevo. Si no valoras el vino nuevo, mira hermano, ¿sabía que en los tiempos de Elí la palabra escaseaba y no era común? En los tiempos de Elí, hermanos que me están escuchando, la palabra no era común. Y yo dije, tan tremendo que un inconverso llora al escuchar la palabra. ¿Cómo recibe usted la palabra? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed de más hoy? Cada que nos conectamos, ¿tienes sed? ¿Te apresuras por escuchar una enseñanza? Yo casi me pongo a llorar hace 8 días que el Señor me regaló eso. Yo decía, ayúdame a valorar tu palabra. Y le decía que yo siempre tenga sed. Que siempre tenga sed. No permita que porque estoy siendo participante y ya es común este río del cual estoy tomando,
diariamente se me vuelva común y pierda el valor la palabra ante mis ojos y la riqueza. Desea el vino nuevo. Y hay un verso que te quiero regalar para eso, hermanos. 45. Primera de Pedro capítulo 2, versículo de, no, no es versículo 45. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis desgustado la palabra de quién, del Señor. ¿Cuándo fue que se nos perdió el deseo de escuchar un predicador ungido por el Espíritu Santo y con palabras de sabiduría? Yo no sé si usted en este canal ha sido bendecido y qué tan profundo el Padre le ha afectado y si has podido expandir tu odre. Yo no sé a qué punto las enseñanzas te están nutriendo y te están permitiendo ver otro Jesús de Nazaret y te están permitiendo abrir los ojos a un reino del cual tal vez no habías escuchado. Hoy te digo que no falte deseo en tu corazón. Y vamos a empezar acá el tema. Así que hermanos, ya es que vamos a empezar con el versículo 1. ¿Qué tal si empezamos acá? Entonces vamos a hablar de los enemigos de la palabra. Porque vamos a aprender cómo recibir, cómo contener. Está bien, hermano Dani, yo ya tengo un odre nuevo y ya acepto esta nueva enseñanza, y ya acepto todo esto que el Padre nos está enseñando. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vas a contener? A veces la pregunta no es cómo recibir la salvación, sino cómo vamos a contener esa salvación de la cual hemos sido hechos participantes. Ya fuiste salvo, ahora ¿cómo mantienes esa salvación? En este sentido está bien, ya somos odres nuevos. Y si no, pídele al Señor, porque yo sé que en esta noche puede cambiarte y ayudarte. Yo por muchos años tuve que orar, y Dios lo sabe, para expandir mi odre. O bueno, no por muchos años, corrijo, perdóneme, no. Acá rebobinando. En unos meses él hizo ese trabajo conmigo y yo algunos meses le dije llorando: ayúdame, porque tú sabes cómo pienso y que me da dificultad, pero si me ayudas, yo lo lograré, yo lo haré. Y él lo hizo, hermano, y lo sigue haciendo. Entonces, mire, vamos a hablar de los enemigos para poder recibir la palabra y ser nutridos por ella y contenerla. Pero también vamos a hablar de los aliados en la palabra. Amén, ¿me siguen? Entonces vamos a empezar con el primero y quiero que me acompañe ahí en el verso que empezamos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces, los primeros enemigos que vamos a mencionar son los siguientes. Versículo 1. Desechando. Una de las cosas que tenemos que hacer para recibir la palabra es lo que vamos a leer. Vamos a tener que desechar el primer enemigo, la malicia. Primer enemigo de la palabra. El engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. 5 aspectos, algunos se van a repetir, y van a agregar otro, pero vamos a mirar y nos van a dar los enemigos y los aliados. Pero estos primeros 5 enemigos para usted poder recibir la palabra. A ver, usted sí puede ir a un culto, usted sí puede ir a un lugar y efectivamente escuchar al predicador, sentir la presencia, pero en el ejercicio de recibir la palabra no es solamente si la recibiste hoy, es constantemente. Cuando dice para recibir la palabra es un ejercicio constante hasta que te mueras.
Pero en ese ejercicio de recibir la palabra vas a tener que empezar a desechar. Entonces el verbo utilizado en este verso es desechar. 5 enemigos que te van a imposibilitar contener la palabra son malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Después de que le habla de los enemigos, entonces le empieza a dar un aliado. ¿Cuál es el aliado? El deseo por la palabra. Entonces yo no puedo desear la palabra si primero no desecho. Tal vez por eso no la estás deseando. Porque está en ti el engaño, la malicia, la hipocresía, la envidia y las detracciones en ti. Entonces no puedes, te imposibilitan ¿qué? Desear la palabra. ¿Me siguen? Las detracciones son la difamación. Entonces, estamos en Primera de Pedro, acabamos de comenzar como tal, dejamos la introducción. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo contengo yo el vino nuevo? Entonces me dice primero, tengo que desechar toda malicia. Y toda malicia es toda malicia, hermanos. El Señor le revelará a su corazón qué tipo de malicia tal vez usted esté teniendo. Le voy a dar una definición de lo que es malicia. Intención solapada, algo maligno o picante, con que se dice o con que se hace qué, o con que se hace algo. En el hebreo, en el griego, perdón, la palabra es kakia, que significa maldad, depravación, malignidad, algo malo. Entonces, todo lo que usted identifica y que usted sabe que es malo, tiene que empezarlo a desechar con el objeto de qué, de recibir la palabra. ¿Me sigue? Toda malicia tienes que sacarla. Luego nos habla el verso del engaño. Truco, acechanza. Ojo, los hermanos que trabajan o los hermanos que están en un lugar de finanzas. Ojo con hacer engaños, con hacer trueques. Ojo con ser injustos. Ojo con las mentiras. Porque esto tal es lo que te está impidiendo que desees la palabra. Luego dice hipocresía. Luego dice envidias. Y todas las difamaciones. Yo les enseñaba en estos días a los hermanos, porque hay una situación, hermanos, y yo pido oración a todos los que me están escuchando. Hay una situación muy crítica en estos momentos, por la cual estamos pasando, pero sabemos que es necesario, porque la Biblia dice que es necesario que con persecuciones y tribulaciones entremos al reino, con muchas tribulaciones. Oren por su servidor, oren por el hermano Daniel, por la familia del hermano Daniel. Pero yo le he dicho algo a los hermanos, no vamos a difamar. Ah, pero es que es verdad que ellos hicieron esto, aquello, y mire lo que están... Sí, pero de nosotros no es el difamar. Porque si llego a difamar, vengo a ser peor que el que está difamando de mí. Y me he convertido igual a él. Entonces dice, y dejando las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos. Aquí quiero llegar. ¿Cómo es un niño recién nacido? Estamos hablando aquí con respecto a qué? A desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Mire la palabra, qué pedagógica es. Qué pedagógica es la palabra. ¿Cómo es un niño recién nacido por la leche? Yo me acuerdo de cuando nació mi hija, hermano, eso me despertaba a las 3 de la mañana porque yo escuchaba ¿cómo se dice? El llanto, y yo escuchaba el llanto cada momentico. A propósito, las hermanas que están acá, cada cuánto un bebé recién nacido tiene que tomar leche, es como cada 2 horas, ¿cierto? Imagínense, cada 2 horas el bebito está pidiendo leche y llora. Y duro que no lo dejan hasta dormir a usted para ir a trabajar al otro día. Y lo trasnochan. Hermano, y así me pasaba a mí.
Al otro día madrugar a las 8 en horario de oficina, que trabaja con el pastor, y el niño toda la noche llorando. La niña. Entonces dice, deseen como niño recién nacido. A ver, las mamases y los papaces, como dijo, como dijo el chavo, que están. ¿Cómo fueron sus hijos? Hagan memoria, mamás que están aquí, padres. Los niños a toda hora deseando la leche y cuando van creciendo y ya piden tete, tete, papi, mami, tete, tete, tete. A ese punto, Pedro dice que nosotros debemos de desear la palabra. Ahí lo compara con la leche espiritual, con el vino nuevo, para que por ella crezcáis para salvación. Está entendiendo que la leche espiritual me permite a mí crecer constantemente. Por eso le dije, usted está siendo transformado. Hermano, ya fui salvo y ahí paró todo. No, se crece para salvación. No es estático, hermano. Por eso les dije, no nos podemos conformar, lo dijo Romanos. No te conformes. La salvación no es estática, ya fui salvo. No, tenés que crecer para salvación. El odre se tiene que estar expandiendo continuamente porque la salvación se está fermentando en ti. Hermano, qué pedagogía tan impresionante es la palabra. Ya recibiste el vino de la salvación. Ah, pero espérate que se va a fermentar. En otras palabras, espérate que va a ser un proceso por el cual vas a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer. Hasta que venga tu Señor por ti. O sea que hay niños salvos y hay hombres maduros en la salvación. No es lo mismo. Por eso Pablo habla de los niños espirituales en Cristo y habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que dejó de ser un bebé y ha llegado a la madurez. Pero estando maduro, desea como un recién nacido en lo natural la leche espiritual. Tienes que crecer para la salvación. Pero no puedo crecer si primero no deseo la leche. Y eso de desear la leche es constante. No es que, ay, sí, hermano, este sábado, más bien dicho, ay, yo lo deseé tanto y el otro sábado usted no está. Bueno, hablo porque sé que algunos hermanos pueden estar, pero los que trabajan lógicamente. Mire, yo hablo con algunas hermanas y es un placer, ¿sabe por qué? Y me alegran el corazón cuando me dicen, hermano Dani, no pude estar, pero me desatrasé. Y yo digo, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Saben por qué? Porque entiendo yo que se están nutriendo y que ellos necesitan renovar su mente. Pero los que podemos, hagámoslo constantemente. Crezcamos para salvación. Pero primero tengo que desear. Si no estás deseando la palabra es porque tal vez la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia junto con la detracción están haciendo, hermano, que la palabra no sea eficaz en ti. Entonces, que es una de las cosas que puede hacer que el bebé, por más alimentadito que esté, no se esté nutriendo. ¿Qué? Parásitos. ¿Cuáles son los parásitos? Estas 5 cosas que presentan acá. En la cual yo creo que vamos a empezar a ahondar en el próximo encuentro. Y vamos a ver qué tiene que ver con la malicia, qué tiene que ver con el engaño, qué tiene que ver con la hipocresía, con la envidia y con las detracciones. Cómo empezar a profundizar. Porque nada más usted leyendo el libro de Mateo puede darse cuenta cuando el Señor le dice a los fariseos hipócritas. Y empieza a ver usted una hipocresía tan tremenda. ¿Sabe la hipocresía que en este sentido no deja a un creyente que crezca por la palabra? ¿Sabe cuál es? Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque invalidas el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Son hipócritas.
En todo ese verso donde les llama hipócritas. Invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Y Él les dice hipócritas. Muchas veces podemos encontrarnos con que tenemos hipocresía y estamos invalidando la palabra de Dios, la leche espiritual, por nuestra tradición. Por eso comenzamos hablando, tenemos que ser odres nuevos. Tal vez hay envidia o celos ministeriales entre nosotros. Dios nos guarde y nos ayude, porque estamos propensos, hermano y hermana que me está escuchando. Tal vez le digo, como le decíamos ahorita, estamos difamando, porque nos encontramos en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución. No haga lo que hizo el rey David. Que uno de los reyes, teniendo el poder, dijo, pónganle cuidado. Le dice, déjame que yo mate a este perro muerto. Así le dice el general del rey David. Tenía la capacidad de sacar la espada e ir a matar a ese hombre que todo el camino se fue tirándole piedras. Y él le dice, no, aunque tengo el poder, porque tal vez el Señor me traiga bendición por su maldición. Entonces tenemos que aprender a identificar estos enemigos. Algo similar se nos presenta, hermano Yejes, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. Estamos hablando en el subtema ya de los enemigos de la palabra y los aliados. Vimos que el aliado en el antiguo pasaje, ¿cuál era? El desear. ¿Escucharon? El desear la palabra es un aliado muy grande. Voy a estar constantemente recibiéndola porque Dios ve el deseo del corazón y responderá a esa petición. Los aliados y enemigos de la palabra. Entonces hablamos de 5 enemigos y de un aliado que es el desear. Ahora vamos a mirar los demás. Santiago capítulo 1 versículo 19, y creo que con este terminamos. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para la ira. Présteme acá. Yo le doy un proverbio. Vea, Job 34:3, que es hermoso. Todo hombre sea ¿qué? Tardo para qué? Para hablar, pero sea pronto para aquí. ¿Para qué? Para oír. Vea. Job 34 te lo voy a leer en otra versión. Pues el oído percibe las palabras como el paladar saborea ¿qué? Los manjares. ¿Usted ha experimentado eso? Ay, hermano, yo sí. Hermano, hay cosas que usted empieza a escuchar del Espíritu Santo, alguna revelación, hermano, y es como cuando usted prueba un helado de ¿qué? De brownie. Yo no sé cuál es el que más le gusta a usted, a mí me gusta el brownie. O cuando usted está empezando a comer frijoles o espaguetis y unos manjares, hermano, ¿será que tengo hambre? Y usted comienza a desgustar, hermano. Así el oído desgusta cuando usted está escuchando la palabra. Entonces, venga, quédese un momentico callado en su corazón, porque escúcheme bien, hay gente, como cuando estaba Jesús enseñando, como los fariseos, que dice la Biblia que ellos cavilaban en donde, en su corazón. Usted no sea precavido, recuerde que tenemos un odre nuevo y nos vamos a expandir para lo que es bueno. Entonces usted empiece a desgustar la palabra. Venga con ese deseo y venga degustando. Desee esa leche como el bebé que desea probar esa leche en su boca. Entonces usted empieza a desgustar y usted dice, no, voy a quedarme callado, yo voy a empezar a escuchar. Versículo 20. Y ser tardos para la ira. Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, que es donde quiero llegar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Aquí ya le agregó un sexto enemigo. ¿Cuál? Inmundicia. Y otra vez dice desechar. ¿Vio el verbo que se ha utilizado en estos dos pasajes? Desechar. Te toca a ti desechar. Cuando empiezas a crecer para salvación, te das cuenta de que eso lo tiene que hacer tú. Eso no lo va a hacer el Señor, tú con la ayuda del Señor. Entonces acá le mete más la malicia. Entonces dice, recibid
y empieza a mostrarnos un aliado. En este caso es la humildad. En el anterior era el deseo. Pero acá para poder recibir, nota el verbo recibir con qué. Con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. En el anterior verso dijo que nos hacía crecer. Aquí nos dice que es poderosa. El aliado es aquí la humildad. No solo tienes que desearla, sino que tienes que tener humildad para recibirla. ¿Cómo? Apartándote de qué, de toda inmundicia. Pero también notó el verso 20, de toda ira. Otro enemigo de la palabra, que no permite que yo la contenga. ¿Usted cree que porque habló que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse? Está hablando de oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Es usted de las personas que se airan fácilmente? ¿Es usted una persona, yo no sé cuántos estuvieron el sábado, qué hermoso manjar nos regaló el Señor? ¿Es una persona que no es sociable? Y lo vimos a la luz de la gloria de Cristo. ¿Es una persona que no es sociable? Es difícil convivir con usted. Que el Señor lo toque, porque entonces la palabra no la vas a poder recibir. Porque para poder recibir, primero tengo que desechar. Es decir, tengo que vaciar mi odre, hermanos, para poder recibir lo nuevo. 5 cosas leímos en Pedro y ahora 2 cosas, porque acá volví a repetir la malicia, ira e inmundicia. Y el aliado aquí es la humildad, la palabra implantada en vosotros. Se va a implantar una palabra en nuestro corazón que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, empieza a decir. Y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto olvidador olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. De todo lo que se predica, y después de haber rechazado todo esto que nos dice acá, usted es hacedor. Miren, hermanos, mire qué pedagógica es la palabra. Vea, voy a regresar aquí al versículo 23 y al versículo 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural ¿en dónde? En un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Présteme atención acá. Quiere decir en otras palabras que la palabra es la que dice quién soy yo. Escuche. Así como cuando yo me miro en un espejo y el espejo proyecta un reflejo de quién soy, de la misma manera la palabra de Dios muestra en ese espejo la persona que debo ser, la persona que soy y quien fui en Cristo Jesús. No vayan a tomar esto como herejía, pero me muestra quién era, quién soy y quién seré. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí, la Biblia dice que éramos antes en Él, lo que ahora somos en Él y lo que seremos y la gloria que se manifiesta cuando Él regrese. Así que más vale que dejes de pensar y de escuchar al enemigo y otras voces que te dicen quién tú eres. La misma palabra te mostrará en el espejo quién eres tú, así que compórtate como ese que está diciendo la palabra. Ten confianza en tu papá. Sé un hijo amado de Dios, imítalo. No confíes en tu propia opinión, la palabra te dirá, te mostrará el reflejo de quién eres. Y ella da testimonio de que tú eres su hijo y de que Él te ama. Y de que todo lo puedes en Él que te fortalece. Así que si hay algo que te esté obstaculizando, cualquier malicia, cualquier engaño, yo creo que esta noche es el tiempo perfecto para orar y decirle al Señor que nos permita comportarnos como ese hombre y ese reflejo que vemos cada que se nos predica la palabra. A quienes estamos llamados a ser como lo predicamos el sábado pasado, con todos esos destellos de la gloria de Dios.
¿Quiere orar conmigo? Y si me regalan algo instrumental, por favor. Digámosle al Señor que no queremos que este vino nuevo se pierda, que queremos antes expandirnos más en Él y que queremos desechar todo lo que nos imposibilite contener la palabra y ser hacedores de ella. ¿Usted quiere ser hacedor? Yo quiero ser hacedor. Hermano, a veces costará, porque costará vencer nuestros pecados, costará vencer nuestros demonios, como dice una película, una frase. Costará vencer al enemigo, costará vencer a espíritus de maldad y potestades con las cuales estamos luchando, pero se puede. No olvides el espejo o el reflejo que te está mostrando la palabra. Y cree con todo tu corazón. No sé por qué momento de dificultad estarás pasando, o por qué momento de estrechez, o qué tan rígido estás siendo contigo mismo, o cuántas cosas estarán imposibilitando que retengas la palabra y si has vuelto a tu postrer estado. Pero yo creo que hoy el Señor puede hacer algo nuevo contigo y puede hacer algo nuevo conmigo para permitirnos crecer para salvación. Señor, de todos los bienes preciosos habidos y por haber en la tierra, hay uno que es traído desde la eternidad y hasta la eternidad, y es tu palabra. Señor, perdóname, porque yo sé que muchas de estas cosas han estado en mi corazón y no han dejado crecer la palabra en mí. De alguna u otra manera las he hecho, Dios, consciente muchas e inconsciente otras. Y no ha surgido efecto, no porque la semilla sea mala, sino porque la tierra ha estado con parásitos, con algunos insectos y cosas que no te han agradado. Señor, pero queremos que la palabra sea efectiva y queremos que nuestros odres sean nuevos. Yo pido tu ayuda para tu pueblo y también para mi vida, para que nos ayudes a ser transformados y a no conformarnos. Y para que esta palabra depositada constantemente en nuestro corazón, Dios, produzca frutos de justicia, en paz, y que podemos comportarnos como esos hombres que habla Santiago. Ese espejo me dice quién soy, que me comporte como ese hombre, Señor, y pueda ser hacedor de la palabra. Te suplico con todo mi corazón que nos perdones por no valorar el vino y este bien tan preciado que es como tesoros. Que nos perdones por desobedecer. Y que nos ayuden mientras estudiamos este tema a cambiar, a arrepentirnos y a ser renovados en nuestro corazón y a ganar la lucha por retener la palabra. Hay un verso en tu palabra que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Permita que ella pueda ser guardada por mí en integridad, fidelidad, verdad y sinceridad. Levántanos, Dios, para poder llevar esta palabra y guardarla con todo nuestro corazón, de todo enemigo de la palabra. Y permite que los aliados, esta noche vimos dos, pero vamos a ver más, Señor, más enemigos, pero más aliados. Pero por ahora permite, Dios, que el deseo y la humildad estén en nuestro corazón, el gusto, el desearla, para poder crecer y recibirla en nuestros corazones. Te ruego por mis hermanas, te ruego por mis hermanos, que sean edificados, fortalecidos y que cada día estén creciendo más, Dios, y no estén conformes, Señor, y que sus odres puedan expandirse a tal punto de que sean hombres maduros en el Espíritu. Oro por ellos y por mí, en el nombre del Señor Jesús. Que nuestra casa y nuestras vidas estén construidas sobre tu palabra, siendo hacedores de ella. Amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Hemos comenzado un tema y vienen cosas muy bonitas también. Vamos a seguir viendo enemigos, pero también vamos a ver aliados que nos van a ayudar. Desea la palabra y siempre con un corazón humilde, recíbela con humildad. Recíbanla con humildad, hermanos que me están escuchando, y serán bienaventurados. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial.